empezar. Bien. Ok, listo. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la exploración física del codo. Como ya saben, siempre les inicio hablando un poco de anatomía, que sería el codo es una articulación glenoidea relativamente estable con un soporte óseo firme. Cuenta con 3 articulaciones, que sería la húmero radial, húmero cubital superior y húmero cubital. Sus medios de unión lo unen la cápsula articular y sus ligamentos, colateral radial, colateral anular y colateral medios de unión, ligamentos colateral cubital, ligamento colateral radial, ligamento anterior y posterior, ligamento anular de radio, que era el que les había enseñado en esta otra imagen, el ligamento cuadrado. Este es el ligamento cuadrado. Por aquí no salía para que lo perciban de mejor manera. También está en ligamento lateral interno y externo. Estos dos se dividen en 3 fases, con fascículo anterior medio, fascículo posterior, el ligamento Bagnet y el ligamento de Cooper. Y el externo igual en 3 fases, fascículo anterior, medio y superior. Encontré esta imagen que está con colorcitos para que los identifiquen de mayor precisión. Bueno, con el primer paso, ¿recuerdan cuáles son los 5 pasos para una valoración específica? Ajá. ¿Cuál otro? Ajá. Rangos de movimiento y maniobras específicas y evaluación neurológica. Ok, vamos a empezar con inspección. En un valgo fisiológico, en los hombres es un 5 a un 10 de grados y de mujeres son 10 grados a 15 grados. También les voy a hablar sobre el ángulo de carga y sobre las tumefacciones, que son lo que van a ver como edemas o el ángulo de carga. El ángulo de carga normal es de 5 en el hombre y de 10 a 15 en la mujer. Sería así. Este es un valgo de carga. Valgo y varo. ¿Sí lo saben identificar, verdad? Sí. Okay. Cúbito valgo, causado por lesión epifisario secundaria fractura del epicóndilo y puede causar parálisis nerviosa retardada que se manifiesta a nivel de la distribución cubital de la mano. Cúbito varo, resultado traumatismo como fractura supracondilia en el niño, en la cual el extremo distal del húmero queda sujeto a mal unión o retraso en el crecimiento de la placa epifisiaria. Normalmente estas 2 patologías se dan en los niños. Y esto es lo que les comentaba sobre la tumefacción. Esto es lo que van a ver a simple vista, ¿no? Bueno, vamos a iniciar sobre la palpación. En este momento van a tener a su paciente sentado y relajado, porque sabemos que va a llegar con dolor, entonces vamos a tratar de que nos dé confianza y que se relaje. Vamos a valorar la cara anterior, medial, lateral y posterior, y vamos a ver lo de las tumefacciones. Vamos a ver calor y la estructura. Y siempre se compara con el lado sano, como ya se los había explicado. Bueno, la palpación. Sosteniendo la superficie anterolateral del brazo con una mano y con la otra alrededor del bíceps, efectuando abducción y extensión del brazo hasta que el ocreanón se vuelva visible con claridad, hasta que el paciente realice 90 grados en flexión. Así van a hacer toda su palpación. ¿Ok? Primero van a palpar la epitrofia. Está localizada en el lado medial del extremo distal del húmero. Es grande y subcutánea, y sus contornos óseos salen de manera perceptible. Esto lo van a palpar muy fácilmente. La línea supraepitroclear. A partir de la epitroclea en dirección recta, palpe esta saliente ósea pequeña. No es muy perceptible, no a todas las pacientes. Por ejemplo, a pacientes un poquito gorditos no se va a palpar muy fácilmente. Ok, para palpar el ocreanón, este es el más fácil. La flexión mueve el ocreanón y lo saca de su fosa, dejándolo en condiciones súper favorables. Borde cubital. En la abducción, borde cubital.
cubital. En abducción palpe desde el cráneo hacia abajo, por el borde cubital posterior subcutáneo hasta la apófisis estiloides cubital, como lo ven en la imagen. Todo esto lo van a ir palpando. Igual les recuerdo, en pacientes un poquito gorditos no son fáciles de palpar. La fosa olecraniana está llena de grasa y por una porción del tríceps, y esta sí es muy difícil de ser palpada. ¿Se alcanzan a ver las imágenes? Epicóndilo. Es más pequeño y es menos prominente, es menos definido que la epitrófia. Línea supraepicóndile. A partir del epicóndilo en dirección recta, igual que el anterior, se va palpando por todo su borde. Triángulo del Nelatón. Este triángulo lo van a ver en flexión, en extensión se alinean. Se alinea el epicóndilo medial, que también se puede decir epitróclea, el epicóndilo lateral y el ocrenón. Normalmente, si buscan en libros en inglés, les va a salir como epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Y después sigue la palpación de los tejidos blandos, superficie medial, lateral, posterior y anterior. Se los dividí por superficie. Superficie medial, van a palpar el nervio cubital. Igual no es muy fácil de palpar. Grupo muscular pronador y flexor de la muñeca. Van a palpar los músculos pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y la epitrófia. Ligamento colateral medial. No es palpable, pero se los puse ahí en imagen. Van a palpar también los ganglios supraepitrocleares. El aumento del volumen ganglionar señala a menudo infección. Superficie posterior bolsa del ocráneo cubre el ocráneo y no es palpable, que es la bursitis. ¿Se acuerdan de la imagen que se veía el niño así como una bolita aquí? Eso es la bursitis. Se sentirá engrosada o hinchada. Ok, van a palpar el tríceps. El paciente inclinado en una mesa, así, pues como cuando van al gym y hacen tríceps. Así. Cabeza larga, lateral, medial o profunda. Bueno, igual aquí en la imagen se ve, pero es como si van al gym y hacen eso. Ok, superficie lateral. Ya vamos a empezar sobre la superficie lateral. Supinador largo, reborde supracondilia del húmero, empuña la mano, posición neutra bajo una mesa y levanta el antebrazo. Así como está haciendo el doctor. Bueno, igual aquí está. Ponen el puño, debajo de una mesa y al momento de hacer fuerza se va a palpar. Los ligamentos colateral lateral, tensión vara súbita y anular no son palpables. Superficie anterior tendón del bíceps, puño cerrado en supinación, recargado en una mesa contra resistencia. Todos, para palpar sus músculos, todos tienen que ser contra resistencia o con fuerza. Por eso les he puesto imágenes como de valoración de maniobras específicas. Es el tendón que se utiliza para hacer el reflejo bicipital. Ajá. Y bueno, al final les hablo de todo. Bueno, vamos a iniciar ahora sobre el reflejo, rangos de movimiento, que es un examen físico. ¿Se saben los rangos de movimiento del codo? ¿No? Del codo. Alberto. ¿Quién se lo sabe? Los del codo. Solo son 4. Son movimientos activos y pasivos, flexión-extensión. Flexión antebrazo del codo de 35 a 40 grados. En extensión de antebrazo son 145. Y supinación y pronación. Supinación, palma hacia arriba, pronación, palma hacia abajo. ¿Sí? ¿No quieren tomar foto o algo? Bueno, vamos a iniciar sobre las maniobras específicas. En esta
Es como en el hombro, ¿se acuerdan que se valoraban los músculos dependiendo de los del manguito rotador, supraespinoso y infraespinoso? De esta manera es pruebas de orientación, pruebas de estabilidad, pruebas para la epicondilitis y pruebas para la disfunción neurológica. Aquí me faltó también la prueba del tenista, que es la para la epitrocleitis. Ok, vamos a iniciar con dos maniobras de orientación, la de hiperflexión y estrés de supinación. Primero, van a estar sentados, sedestación, flexión máxima del codo y bueno, al momento que hagan, esta es la de hiperflexión, al momento que hagan hiperflexión les va a doler, entonces o que no lo puedan hacer es positiva. En esta que es la de estrés de supinación van a hacer un movimiento abrupto de supinación, ¿okay? Al momento de hacer un movimiento abrupto les va a doler. O sea, Y estas son dos rápido, positivas. no con resistencia, no así nada, solo rápido. Sí, es no tanta resistencia, pero sí es poquita. Ok. El de estabilidad, estas son dos maniobras de estabilidad, estrés en varo y estrés en valgo. Sedestación, codo ligeramente flexionado de 20 a 30 grados y es positiva si duele. Y en varo es ligamento colateral lateral que está dañado o pues sí, dañado. Y en valgo es medial. Ahora de la epicondilitis. Aquí les voy a poner tres maniobras. La primera es la de la silla. Están parados. El paciente levanta una silla colocando el codo en extensión y el antebrazo en pronación. Igual como se ve en la imagen. En extensión y pronación. ¿Okay? Positiva, dolor en el epicóndilo con irradiación a músculos extensores del brazo. ¿Ok? ¿Lo entendieron? ¿Sí? La de Brogden y Thompson también es para lo mismo. Igual. La de Brogden están parados. ¿Sí identifican esto, verdad? Es como un manguito de... Sí, por eso les puse manguito de depresión. Lo van a tener en resistencia y lo van a mantener al momento de que les duela o que no puedan mantener con fuerza, es positiva. Y esta van a tener el codo extensión del codo, muñeca ligeramente en extensión y contra resistencia. ¿Ok? No me puedo seguir sola, pero... Estabilizan el codo, ella va a tener su muñeca en extensión y va a ponerse contra tu movimiento, contra resistencia a la flexión. Si ocasiona dolor, es positiva. Para la epicotrocleitis, el codo de golfista, sedestación, el paciente flexiona el codo y la mano. Trata de extender el codo contra resistencia, igual como se ve en la imagen. Ustedes van a sostener el codo contra resistencia y lo van a querer extender. La de disfunción neurológica, que es la de Tinen, sedestación, percute con el martillo de reflejo sobre el surco del nervio cubital. Y positiva, dolor y parestesia, compresión, que tiene compresión del nervio cubital, que está... ¿Sí lo entienden eso? Es muy diferente a los reflejos. Bueno, ahora por último, sobre los reflejos osteotendinosos, ¿saben dónde se realiza? Ajá. ¿Saben dónde? El principal. Ok. No. El tricipital. No, que saben la ubicación de dónde deben de pegar para, Ok. para que sea positivo, para que les haga reflejo. ¿Sí saben o no saben? Sí. ¿Dónde? Justamente en el tendón tricipital. Ok. ¿Y dónde inicia y dónde termina el reflejo? ¿Dónde inicia y dónde termina? ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? O sea, tipo de
fibras o clínicamente? Por ejemplo, si ¿Qué yo pego- raíces nerviosas? ¿Por qué raíz nerviosa entra y por qué raíz nerviosa sale? Ok, no. Ok, inicia el bicipital, inicia en el C7 y sale en el C7. Y el bicipital inicia en el C5 y sale en el C6. Ah, ok, es diferente cuando entra que cuando sale. El bicipital sí, porque el bíceps está inervado tanto por C5 como por C6. Ok, o sea, no se estimulan los dos de manera diferente. No. Y el tricipital, por el contrario, toda la inervación, tanto sensitiva como motora, está dada por C7. Y acá. ¿Alguna duda? Porque acuérdense que les hacemos examen de exploración física. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con las clases del día de hoy. Ya saben, yo soy el doctor Felipe Aldoado, soy fellow en cirugía artroscópica y en cirugía reconstructiva aquí en el hospital. El día de hoy vamos a hablar sobre la cirugía de ligamento cruzado anterior. ¿Reconstrucción o reparación? ¿Cuál de las dos es mejores? ¿Entienden qué quieren decir estos términos de reconstrucción y de reparación? ¿Alguien? Si no, es momento de que pregunten. No, la neta no. Ok. Reconstrucción se refiere a mi ligamento está dañado, yo voy a tomar un injerto que es un tendón generalmente de otro lugar y lo voy a poner para que haga las funciones de un ligamento. Una reparación es mi tendón está dañado y ese mismo cabo, los mismos cabos de tendón los voy a suturar o los voy a reinsertar, pero sigue siendo el mismo ligamento nativo de la rodilla. A eso se refiere la reparación contra la reconstrucción. Es muy importante que entiendan estos dos términos porque de lo contrario no van a entender nada de la clase, ¿sale? Entonces, habiendo dicho eso, como introducción, ya en clases pasadas hemos hablado sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior. Sabemos que en el atleta la lesión ligamentaria es la principal causa de morbilidad y de tiempo fuera de las canchas o de cualquier tipo de deporte que realicen. La mayoría de estas lesiones ligamentarias van a ocurrir ya sea en el tobillo o a nivel de la rodilla, son los dos sitios más comunes. ¿Me das otra, Claudia, por favor? Dentro de las lesiones de ligamento cruzado anterior van a corresponder en cerca del 25 al 40%, dependiendo de dónde lo vean, de las lesiones ligamentarias de la rodilla. Sin embargo, la reparación nativa del ligamento cruzado anterior es muy mala. ¿Por qué? Por las mismas situaciones intraarticulares que hay en la rodilla. Murray, que fue el que teorizó al respecto, dice que muy probablemente debido a que es una porción intraarticular y que el líquido sinovial está en constante movimiento, no permite que se haga un andamiaje de fibrina y de colágeno para poder realizar la reparación. Entonces este movimiento del líquido sinovial es lo que no permite que haya una buena respuesta a la reparación biológica del ligamento cruzado anterior, la que sigue. Entonces, debido a esto, la reconstrucción desde los años 90 ha sido el gold standard para el tratamiento de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, la reconstrucción no está exenta de complicaciones. Las complicaciones mayormente reportadas son disminución de fuerza en los tendones de la corva, cuando los tendones que se utilizan para el injerto son esos, ya sea los del semitendinoso o del gracilis. El dolor anterior de la rodilla, cuando el tendón es tomado de hueso, tendón, hueso del tendón patelar. Una pérdida de la propiocepción que está altamente reportado y ya está demostrado, los que estuvieron en la clase pasada, que en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior no va a provenir de la degeneración a una osteoartrosis a los 10 a los 15 años. Entonces, si tenemos que existen estas complicaciones, la pregunta nace, ¿la reparación podría disminuir complicaciones relacionadas con la toma del injerto? Pues vamos viendo la historia de la reparación, la que sigue, por favor. Históricamente, la primera reparación del ligamento cruzado anterior fue reportada por Mayo Robson en 1895. Después, ya propiamente dicha, esta técnica fue evolucionando y la reparación abierta fue el gold standard en los 70s y los 80s. El que más la estudió fue England en el 76. Sin embargo, con el advenimiento de la cirugía artroscópica y de las técnicas mínimamente invasivas, hubo un cambio radical de la reconstrucción artroscópica ya por alrededor de los años 90. Sin embargo, lo que hablaban los autores que estaban haciendo la reparación abierta, encontraban unas altas tasas de fallo a los 5 años, arriba del 50%.
Entonces también fue por eso que hubo el cambio radical, porque si tus técnicas de reparación tienen más tasa de complicaciones o de fallo de lo que le va a ir bien, pues en realidad no es una técnica que debas de seguir utilizando. Eso ya lo habíamos abordado en clases pasadas. Que sigue, Clau, por favor. Entonces, sin embargo, durante las últimas décadas y en los últimos años, con el advenimiento de nuevos implantes, de nuevas técnicas de reparación, ha surgido otra vez un nuevo interés sobre la reparación del ligamento cruzado anterior. Para esto existen algunas revisiones sistemáticas que hablan al respecto, pero es más que nada un enfoque histórico de la reparación del ligamento cruzado anterior. No hay como tal todavía unos ensayos clínicos o estudios que tengan un buen nivel de evidencia para poder dar una recomendación al respecto de si esta técnica se debe o no hacer. Lo más cercano que tenemos es esto. McKay hizo esta serie de casos donde ellos tenían la reparación primaria del ligamento cruzado anterior y aumentación con el internal brace. El internal brace ya lo habíamos abordado en algunas otras clases, es una cintilla básicamente, el Fiber Tape, que es polietileno de 2.5 milímetros, que nos sirve como si fuera un cinturón de seguridad para evitar que nuestra reparación se tense más allá del fallo y lo que se tense sea el internal brace, que es básicamente lo que hace tu cinturón de seguridad cuando tienes un choque automovilístico. Entonces, ¿le das clic? No. Aquí al cuadro negro, por favor. Ellos lo que hacen, esta es la técnica escrita por los gallos de Arthrex, que es la misma técnica que utilizaron estos muchachos. Tienen a su paciente, es muy importante que todas las lesiones sean abluciones a nivel de la inserción femoral, que es la lesión en la zona 1 del ligamento cruzado anterior. Si son lesiones de la zona 2 o del cuerpo propiamente dicho del ligamento cruzado anterior, la reparación no va a servir. Aquí lo que se está haciendo es que con una broca de 3.5 se hace una perforación a nivel de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior, por donde vamos a pasar una sutura de fiber. Esto es para poder después pasar algo que se llama un tie rope. Aquí con un whip stitch se está haciendo este instrumento que están utilizando ellos, es un Scorpion Suture Pass, que es algo que se usa más que nada para cirugía de hombro, para pasar las suturas. Y con esa sutura de whip stitch lo que hace es que le dan un loop, o sea, le dan una amarrada e introducen el nudo dentro de la articulación para mantener seguro el borde del ligamento cruzado anterior. Posterior a ello, en la inserción anatómica del ligamento cruzado anterior se van a hacer esas microperforaciones para poder obtener una respuesta biológica de la médula ósea, propiciar el sangrado y que esto nos ayude a propiciar también la reparación del ligamento cruzado anterior y favorecer el entesis. Posteriormente, también con una broca de 3.5 a nivel de la inserción femoral, se va a realizar otro túnel que va a atravesar la cortical lateral del fémur, por donde nosotros vamos a pasar las dos suturas que tenemos ahí previamente para poder volver a reinsertar, por así decirlo, el ligamento cruzado anterior a ese lugar donde tú hiciste tus microperforaciones y donde está tu túnel, para favorecer que se vuelva a adherir ese ligamento cruzado anterior a los túneles óseos. La otra sutura que ven acá, la que se pasó primero, con esa nos va a servir, como les dije hace un momento, para pasar un tie rope, que es lo que van a hacer en este momento. Ahí están recuperando también la sutura del fiber. Y ahora ese es un tie rope. Esto es un botón cortical que va a estar adherido. Esto se llama tenosuspensión cuando tenemos un tendón. Aquí pues simplemente es el internal brace. Nos va a servir para que ese botón se siente sobre la cortical lateral y no deje que se vengan hacia la parte distal nuestro fiber tape. Esto que se ve acá abajo, lo adjunto, es el fiber tape. Ahorita va a salir eso de ahí. Ese es tu cinturón de seguridad. Entonces, con este sistema, lo que hacen allá al estar jalando los dos cabos de sutura es que se le está dando tensión y está jalándose hacia aproximar tu fiber tape para ya tener ahora sí tu cinturón de seguridad en posición. Posteriormente, en la parte tibial, lo que se hace es que se va a hacer una perforación con una broca de 4.5 para poner un ancla que se llama swivel up. Este es una ancla de knotless o sin nudos que tiene un ojal por donde vas a pasar tu sutura, que ese ojal va a quedar insertado hasta abajo. Ahorita lo van a ver, ahí está machueleando para que pueda ser más fácil el paso de tu ancla. Posteriormente a esto quitas tu machuelo, ahí va a preparar lo que es el fiber tape
para poderlo adherir con este aditamento, para poderlo pasar por el ojal de tu ancla, y ya con eso quitas tú tu manchuelo, acercas tu sutura, la pones en tensión. Es importante a lo que están descrito en la literatura, que la fijación se haga con la rodilla en extensión. Entonces, una vez que tienes ya en posición, encontraste tu túnel donde va a ir tu ancla, vas a percutirla para que quede ahora sí el ancla propiamente dicha, la parte de plástico, por así decirlo, quede pegada al hueso, donde ya vas a poder empezar tu atornillar, y todo tu ancla va a quedar, tu sutura, perdón, tu fiber tape va a quedar asegurada entre el hueso y el ancla. Ya con esto, posteriormente, se observa lo que es otra vez en la porción intraarticular, cómo queda tu reparación. Sigues utilizando tu mismo ligamento cruzado anterior nativo, solamente lo reinsertaste y lo protegiste para evitar que se vuelva a desanclar. Esa básicamente es la técnica quirúrgica que utilizaron. La que sigue, Clau, por favor. Entonces, este estudio fue realizado una serie de casos, del 2011, de septiembre de 2011 a septiembre del 2014. Los criterios de inclusión que tuvieron fue una ruptura aislada del ligamento cruzado anterior, ya fuera clínica o radiológica, y que tuvieran menos de 3 meses de evolución. Esto es bien importante porque de lo contrario ya está descrito que a más de 3 meses de evolución, lo que son tus stones o tus muñones del ligamento cruzado anterior van a sufrir una degeneración y se van a retraer y ya no te sirven para repararlos. En los criterios de exclusión, pues obviamente fueron rupturas crónicas que tuvieran lesiones multiligamentarias, que fueran lesiones bilaterales, pacientes politraumatizados o menores de edad. La que sigue, por favor. En todo este periodo, los pacientes que obtuvieron fueron 88, sin embargo, los que cumplieron con los criterios de inclusión fueron solamente 68 pacientes incluidos. De estos, 14 tuvieron que ser reconstruidos en lugar de reparados, porque al momento de entrar a hacer la artroscopía, las lesiones estaban en la zona 2, o sea, a la mitad de nuestro ligamento, y ahí no son candidatos a reparación. Sin embargo, lo que ellos midieron fueron los PROMs, o Patient Reported Outcomes, que son básicamente escalas de funcionalidad o de calidad de vida que son llenadas por el paciente. De estas escalas, solamente 27 pacientes completaron todas las escalas en todos los periodos de tiempo. Lo hicieron en la base prequirúrgica, después a los 3, a los 6 y a los 12 meses. A todos se les dio un seguimiento un año. Esto ya baja mucho la calidad de nuestro estudio, porque a pesar de que 68 fueron los intervenidos, solamente de 27 tenemos resultados para poder ser analizados de forma completa. Las escalas que ellos utilizaban fue el Knee Osteoarthritis Outcomes, que es el WOS, el Western Ontario and Mackenzie Arthritis Questionnaire, que es el WOMA, y las complicaciones que ellos buscaban era el fallo, o sea que nuestra reparación se rompiera, que fueran reoperados o que los pacientes se infectaran. Todos los pacientes fueron sometidos al mismo protocolo de rehabilitación temprana, una movilidad pasiva temprana y no cadenas abiertas por 6 semanas, y posteriormente ya se iniciaron ejercicios de fortalecimiento. La que sigue, por favor. Los resultados: sus pacientes tuvieron una edad media de 34 años con una desviación estándar de 15.5, los hombres fue el 51.9% y no hubo diferencias significativas entre edad y sexo, entonces fue una muestra bastante heterogénea. En lo que fue el COS y el WOMAC te evalúan todas estas subdivisiones, que son las actividades de la vida diaria, el dolor, la calidad de vida, los deportes, la sintomatología, y el WOMAC te evalúa el dolor, la rigidez y la funcionalidad. Los que se observó, cabe mencionar que los mejores resultados fueron obtenidos a los 3 meses postquirúrgicos. Como pueden ver ustedes, estos son los puntajes en la zona base o en la escala preoperatoria, a los 3 meses, a los 6 y al año. Por ejemplo, vemos los de calidad de vida. En la zona base fue de 20.1 con una media de 18.3, con una desviación estándar, de 18.3, y a los 3 meses de 48, después 50 y después 71. Después no fue avanzando demasiado. Entonces, el COS lo que más nos avanzó fue la calidad de vida y los deportes, y en el WOMAC lo que mejoró bastante fue la rigidez. La que sigue, por favor. Si bien cuando hacen el análisis estadístico con la T-Student pareada para ver el cambio desde la escala preoperatoria a la escala final al año, todos tuvieron una mejoría estadísticamente significativa, y si vemos los puntajes, pues también es clínicamente significativa. Esto quiere decir que pues a todos los pacientes les fue bastante bien. Si bien recordemos, los resultados solamente son de 27 pacientes. La que sigue, Clau, por favor. Esto es de lo que hablaban ellos de complicaciones.
solamente tuvieron 4 pacientes que tuvieron reintervenciones. Uno de ellos fue debido a que tuvo un fallo del injerto, bueno, no del injerto, de la reparación. Esa reparación se rompió y tuvieron que hacer una reconstrucción con hueso, tendón, hueso, que eso pasó alrededor de 270 días postoperados, que es este paciente de aquí cuando fue reparado. Y los otros 3, uno de ellos tuvieron que hacerle una reintervención por una artrofibrosis, tuvieron que entrar para movilizarlo y hacer una artrolisis. O el otro paciente fue porque tuvo también sintomatología de un menisco y tuvieron que entrar a reparar el menisco. Y el otro fue por un síndrome patelofemoral que tuvieron que entrar también a reintervenirlo. Entonces, de los 4 pacientes que fueron reintervenidos, solamente uno fue por un fallo de la reparación. La que sigue, por favor. Lo que ellos discuten entonces, básicamente con estos 2 artículos, esta de acá es la revisión sistemática que hablábamos de la semana pasada, que es fallo a largo plazo de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y lo que son los resultados de la reconstrucción y de la reintervención. En esto se encontraron que las tasas de ruptura y necesidad de revisión van del 4 al 11%, muy similar a esta serie de casos. Y los puntajes de COS también son similares. Estos son las subdivisiones que se valoran: la sintomatología, dolor, actividades de vida diaria, deportes y calidad de vida. Los resultados son bastante similares a lo que ellos obtuvieron. Entonces, lo que ellos dicen es que los resultados de la reparación primaria son equiparables a los resultados obtenidos con la reconstrucción. Sin embargo, Claudia, ¿me das lo que sigue, por favor? Encontramos bastantes limitaciones en este artículo. También algunas de ellas son mencionadas inclusive por los autores. El tamaño de la muestra analizada es lo que ya hablamos, el primero. A pesar de que tienen una serie de casos que no es tan pequeña, son 68 pacientes, la muestra analizada final es de menos de la mitad de esos 68 pacientes. El sesgo de selección también es algo muy importante, porque estos pacientes, como fueron casi todos rupturas agudas, está demostrado que psicológicamente el paciente que es intervenido de forma temprana contra el paciente que es intervenido de forma crónica va a echarle más ganas a su proceso de rehabilitación. Entonces no sabemos si los resultados obtenidos son en realidad por la reparación o por la intervención temprana. Tendría que haber sido esto comparado con los pacientes que fueron reconstruidos también de forma temprana, que sabemos que le van a echar más ganas a su rehabilitación. No evalúa la reparación biológica porque teóricamente no sabemos si en realidad ese ligamento que se reparó volvió a formar una entesis y se volvió a reinsertar a nuestro fémur, o si simplemente lo que está haciendo la función de que tenga la estabilidad es el mismo internal brace. No lo podemos saber. Entonces sí hacen falta más estudios donde se hagan los seguimientos con una resonancia magnética o estudios de imagen para ver si en verdad ese ligamento está sano y se volvió a reparar. Y además no evalúa el riesgo de osteoartrosis. ¿Por qué? Pues porque el tiempo de seguimiento es muy corto, es solamente 1 año hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder contestar la pregunta si es mejor la reparación o la reconstrucción? Estudios de mayor calidad de evidencia. ¿Estos cuáles son? Pues los ensayos clínicos, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, para esto, cuando nosotros nos metemos a la página de clinicaltrials.gov, que es básicamente la página en Estados Unidos donde tienen que estar reportados todos los ensayos clínicos que están en proceso, nos encontramos que hay 2 ensayos clínicos que están viendo la reparación contra la reconstrucción. Sin embargo, estos ya están en un estado donde no están reclutando pacientes, pero todavía no terminan de analizar sus datos y todavía no son publicados. Habrá que estar al pendiente de estos 2 artículos para cuando salgan poder nosotros ya tomar una decisión si en realidad la reparación, ya sea con el Bridge Enhanced ACL, Bridge Enhanced o el BER, que es lo que están haciendo en el Boston Children's Hospital, es que hacen exactamente lo mismo que mostramos en el video, pero aparte en lo que es la inserción femoral, ellos ponen una esponja que tiene colágeno y plasma rico en plaquetas, que se supone que va a ayudar a aumentar la reparación biológica de ese ligamento. Esto es lo que han dicho en el primer estudio que hicieron, que fue con modelos animales, que tenían una mejor tasa de reparación. Y este otro ensayo clínico que ellos ya están haciendo solamente la reconstrucción contra la reparación. Se supone, según lo que viene en el abstract que ellos suben a esta página, que la idea era seguirlos a 5 años. Entonces tenemos que esperar hasta el 2021 y hasta el año que entra, 2019, para poder ver los resultados de estos artículos y ya poder decidir. Para entonces quizás ya habrán reportado algún otro artículo, a lo mejor no de la misma calidad de evidencia, pero ya nos podemos empezar a dar una idea. ¿Sale? Gracias.
ok. ¿Prenden la lista, por favor? Una de las limitaciones que da tu artículo es porque se supone que no hay pérdida de la propiocepción. Todos los mecanorreceptores del ligamento están conservados y al no tener pérdida de la propiocepción, estadísticamente el paciente siente que no fue operado y por eso creen que es mejor. Esa es respecto a las limitaciones. Y la pregunta que yo te haré a ti es ¿por qué cambiar? Ok, ¿por qué cambiar? Pero primero dar mi punto de vista ese para que se escuche la plática. Ok, lo que se comentó es que los pacientes sienten que les va mejor porque no hay una pérdida de los mecanorreceptores, por lo tanto no hay una pérdida de la propiocepción. Eso entraría dentro de las limitaciones encontradas también en el artículo. La pregunta ahora es ¿por qué cambiar? Esa es una excelente pregunta. Es básicamente una pregunta muy similar a lo que se hace con el internal brace en el tobillo. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ya me estaba funcionando? Y eso precisamente fue el motivo de mi plática, porque yo dije, si ya nos está funcionando esto, ¿por qué diablos lo vamos a regresar a lo que ya estaba demostrado que no estaba funcionando? Lo que se hace, lo que se teoriza con este tipo de reparaciones es que previamente a las publicaciones de estos artículos, en los artículos que escribió England y Murray en los 70s y 80s, era que ellos nunca tomaron en cuenta el nivel del tipo de la lesión, si era una lesión tipo 1 que fuera en la inserción femoral, una lesión tipo 2 que fuera a nivel del cuerpo del ligamento cruzado anterior. Entonces todas estas tasas de fallo que existen reportadas muy probablemente pudieran estar en relación a de que eran lesiones no candidatas a reparación. Ahora todos estos pacientes los están haciendo únicamente con aquellas lesiones que son candidatas a reparación, las lesiones tipo 1 que son abulsiones a nivel femoral, y con ellos buscar que nuestras tasas reportadas de fallo disminuyan considerablemente. Otra de las cosas que ellos reportan en lo que es la reconstrucción, cuando lo comparan con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, es que muchas veces también las tasas de fallo de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior son subreportadas, porque muchos de los pacientes a los que se les da seguimiento muy probablemente necesitaban reintervenirse, pero ya no quisieron ser reintervenidos. Y todas esas son datos estadísticos que se van perdiendo con el análisis en el tiempo. Fíjate, Syntex, Matis tiene un medicamento que lo toma a la parte del ligamento roto de la zona 1, lo suturas y después lo subes y luego como que si le dieras cuerda lo vas tensionando. Y ellos tienen un reporte muy importante que ojalá nos des algo de lo que te estoy diciendo en la próxima semana, pero la tendencia es a reconstruir, no a reparar. Como empezaste tu plática los prácticos. Entonces, en esta se comenta que Matis tiene un aditamento que efectivamente también creo que no puse la imagen, sí lo vi, que es básicamente muy similar, es un botón en la parte femoral y es un aditamento que es como si fuera una manivela, básicamente, que se va dando tensión en la parte tibial y también para poder estar tensionando nuestra reparación. Sin embargo, esto lo vamos a hablar ya la siguiente semana también de cómo funcionan estos aditamentos. Y la pregunta fue otra vez, por favor, para decirlo bien. No, era la segunda. Ahora, dime, te voy a ir diciendo características que le pedirías a tu presenta que está aquí la doctora, los especialistas en músculo esquelético, ¿qué le pedirías para criterios de inclusión? ¿Qué pediríamos para criterios de inclusión a radiología para poder hacer una reparación? Para que nos digas si es posible o no. Sería básicamente saber a qué nivel del ligamento cruzado anterior está la lesión. Si es a nivel de la inserción proximal en el fémur, si es a nivel del cuerpo o intrasustancia, o a nivel de toda la sustancia, o si es a nivel de la inserción tibial. Esa sería la parte más importante para poder decir si el paciente es candidato a una reparación o no. Okay, la respuesta fue que sí se puede hacer haciendo secuencias específicas para ligamentos, siguiendo todo el trayecto del ligamento y así poder saber dónde está la lesión. ¿Doctor en volumétrico? Esto se haría con una resonancia magnética volumétrica. Se hace un cistológico, pero dirigido
¿Ok? También, de la misma forma que se puede hacer en volumétrico, se puede hacer en un sagital oblicuo que sigue específicamente las fibras del ligamento cruzado anterior para poder saber el nivel donde está la lesión. Eso también nos serviría una vez que veamos la reparación, ¿no? Tenemos en línea, bueno, aparte de que nosotros tenemos que mandar el criterio de tiempo de evolución y de Sí, claro. agudo. Regreso al artículo de Matis, lo vas a encontrar, probablemente ellos nada más te aceptan 30 días, no 3 meses. De hecho, ahorita qué bueno que lo menciones, algo que se me pasó decirles. Uno de los criterios, el criterio del tiempo, en este artículo inicialmente el punto límite era a las 6 semanas. Sin embargo, porque ya está demostrado que después de las 6 semanas es cuando empieza a haber una involución de nuestro muñón de ligamento cruzado, entonces la reparación puede no ser tan viable. Sin embargo, debido a las características de los pacientes que ellos estaban manejando, su tamaño de muestra hubiera sido reducida a menos de 1/3 y por eso tuvieron que aumentar el tiempo límite a los 3 meses. Este también puede ser un sesgo que, a pesar de que tuvieron buenos resultados, sigue siendo un sesgo de publicación. Muy bien. La semana que entra valdría la pena ver los diferentes aditamentos y cuáles son los criterios de la evolución biológica de la restauración en uno de estos términos, en uno de estos tipos de cirugías. ¿Algún comentario? Tenemos más ortopedistas aquí en sala. Hay 10 conectados ahorita, 10 ortopedistas. Preguntas si alguno de ellos tiene alguna pregunta o comentario. De las personas que están en línea, alguien que tenga una pregunta, es momento de que la postee para poder verla y ya poder responderla. Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Gracias por participar. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana. No olviden conectarse. Un agradecimiento a los mexicanos.